Bueno, muy buenas noches a todos. Es un placer para mí estar aquí compartiendo con ustedes y con este selecto grupo, con este selecto auditorio en este encuentro internacional sobre la casación que el Colegio de Abogados Casacionistas tuvo a bien organizar. Primero que todo, obviamente, extenderle un agradecimiento al colegio por su invitación a hacerme parte de este evento internacional y pues de manera directa al doctor Ricardo Quintero y a la doctora Leonor sus directivas, digamos, por considerarme y tenerme en, en esta planilla, en esta grilla, digamos, de participantes del evento. Lo que nos convoca, digamos, ya como cierre el evento, porque tengo no sé, el privilegio tal vez de ser el último, el de cierre de este evento ya de 3 días, donde hemos escuchado interesantísimas ponencias. Lo que nos convoca hoy, digamos, en torno a esta última charla, es reflexionar un poco sobre lo que tiene que ver con la consabida o conocida vía indirecta de la casación penal, específicamente con los errores de hecho y de derecho que se traducen a la postre en la violación indirecta de la ley, pero que generan un especial espacio de reflexión a partir de consideraciones muy puntuales y concretas que pasan y tienen que ver con las reformas procesales penales que se han realizado en América Latina durante la primera década del presente siglo y los años finales del siglo anterior. Eh, ¿Por qué es importante reflexionarlo? Porque evidentemente estamos hablando de la reforma del escenario procesal donde opera la institución de la casación para nosotros, particularmente en Colombia, pero muy particularmente porque la reforma de estos escenarios procesales o estas sistemáticas procesales en América Latina han traído nuevos aires, nuevas formas, nuevas estructuras y nuevos paradigmas, digamos, que de alguna manera también tienen que ver con el tema de la prueba y evidentemente la causal de la casación sobre la que me ocuparé de conversar y de reflexionar con ustedes el día de hoy tiene que ver particularmente entonces con el tema de la prueba. Lo primero que quisiera es simplemente sentar unas bases de reflexión histórica para permitirme pensar que partimos de un mismo punto o de un punto en común o de un espacio de compartir común sobre lo que significan estos procesos de reforma o el origen de estos procesos de reforma en América Latina. Simplemente para hacer unas referencias históricas muy puntuales y precisas, uno podría señalar que desde la posguerra, a raíz del gran horror que debió vivenciar la humanidad con los dos conflictos armados mundiales, el mundo entró en un proceso de reacomodo donde los abogados tuvimos muchísimo que ver, digamos, en la estructuración de nuevos esquemas dentro del derecho internacional público, particularmente dentro de las áreas del derecho penal internacional, del derecho internacional de los derechos humanos y muy particularmente en relación con con el derecho internacional monetario y muy particularmente con el derecho internacional de los derechos humanos, sobre el que quiero hacer simplemente una reflexión en torno a lo que significaron entonces a partir de ese momento la estructuración de una serie de instrumentos internacionales, para hablarlo de una manera muy ágil y rápida, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el ámbito regional que nos atañe, digamos, a la Latinoamérica, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Estos dos instrumentos sin duda generan en el mundo del derecho internacional público un nuevo paradigma de derechos y garantías y esencialmente en espacios de garantías fundamentales bastante importante, digamos, la reflexión en punto de lo que significaban las garantías que imperaban antes de este ejercicio del derecho internacional público. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque evidentemente ahí puede uno identificar el punto de partida de una serie importante de reformas procesales, particularmente de aquellas que muy atadas a la historia de los procesos enmarcados en la Europa continental, digamos, y de allí los que recibimos nosotros por vía del descubrimiento de conquista y colonización, se podían adscribir, digamos, en una forma un poco ligera, al afirmarlo así, a las escuelas o a las sistemáticas inquisitoriales, digamos, a los procesos mixtos inquisitoriales, porque no podríamos hablar ya
en estas épocas de la historia de procesos inquisitoriales muy puros. Todos los procesos ya sufrían una serie de mixturas importantes, pero ya podríamos señalarlo como un proceso mixto inquisitorial sobre el que habíamos trasegado durante mucho tiempo y que a partir de este momento de la posguerra, a partir de la estructuración de toda esta serie de instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos, se empieza a reflexionar en torno a las garantías, y muchas de ellas garantías de carácter judicial, que no necesariamente encajan dentro del mundo del derecho internacional de los derechos humanos con los ordenamientos nacionales. Esto sin duda es una reflexión que permite observar parte de lo que va a suceder en la Europa continental en la década del 70 del siglo pasado, cuando si uno mira los 4 grandes países de los que hemos absorbido, digamos, cultura jurídica durante toda nuestra historia, esto es particularmente España, Francia, Italia, Alemania, van a iniciar en estos 4 países particularmente, lo decíamos, se va a iniciar un proceso de reforma procesal penal, buscando que los nuevos sistemas procesales se ajusten de alguna manera a ese nuevo contexto de garantías que desde el derecho internacional de los derechos humanos se estaban construyendo. No va a ser fácil, evidentemente no lo es nunca, digamos, a partir de la idea de tener que ajustar normativas de diferentes naturalezas, de diferentes fuentes y de diferentes caracteres, pero van a hacerse ejercicios de articulación muy interesantes que pasan por por el gran movimiento de constitucionalización del derecho, por lo que se llamaría después más adelante el neoconstitucionalismo, y esa forma entonces de irrigar todo este contexto de garantías internacionales hacia los ámbitos nacionales a través de lo que eran las posibles reformas de las constituciones políticas y la adopción entonces dentro de los espacios nacionales de esquemas de garantías que se aparejaran de una manera mucho más concreta y precisa con ese nuevo ámbito internacional. Esto es sin duda la razón fundamental por la que uno observa, tanto en la Europa continental como en América Latina, una serie de movimientos muy importantes hacia las reformas procesales, hacia reformas que tenían evidentemente un sentido muy claro y era trasegar de lo que antes denominábamos sistemáticas inquisitoriales, que eran las que habíamos mantenido, digamos, en nuestra vida republicana y a través del proceso de descubrimiento, conquista y colonización nos habían llegado y de los que nos habíamos nutrido, trasegar hacia espacios donde las sistemáticas procesales se encontraban un nicho de garantías mucho más amplio y generoso y que tenían que ver con los procesos de corte acusatorio, con procesos de corte adversativo, acusatorio, y hacia allá nos movimos, digamos, tanto los países de Europa continental a los que he hecho referencia como los países de América Latina. Lo que no necesariamente implica que hayamos tenido éxito en ese proceso, en esa mutación generada a partir de la década del 70 del siglo pasado. Si uno advierte, los 4 países de la Europa continental a los que ya hice referencia tuvieron todos procesos de reforma procesal penal y adoptaron nuevas formas procesales a partir de esos ejercicios. El Código de Enjuiciamiento Criminal español, el Código de Procedimiento Penal italiano, todos son obras que si uno las observa tuvieron su génesis a partir de movimientos en esas 2 o 3 décadas finales del siglo pasado, y si uno los analiza, digamos, bajo la perspectiva de las características propias de las sistemáticas procesales, podría advertir que trasegaron desde el inquisitivo hacia el acusatorio, no necesariamente aproximándose con mucho éxito a lo que podría identificarse como una sistemática claramente adversativa acusatoria, pero trasegando, digamos, quedando en punto medio del camino, lo que significaba ya per se una ganancia importante si se observa que el sistema de enjuiciamiento español era un sistema casi de épocas de la dictadura franquista y era necesario obviamente todo el proceso de acomodo y de restablecimiento de condiciones de garantía. En América Latina pues nos va a pasar más o menos lo mismo. Si uno observa, particularmente referenciándonos en Colombia, que es donde podemos tener una mayor puntualidad, vamos a tener intentos de reforma judicial penal en el 74, en el 76, en el 78, en el 79, o sea, fueron por cantidades alarmantes los intentos que se gestaron, digamos, en esa década del 70 del siglo pasado y que a la postre no vieron la luz, digamos, desde la perspectiva jurídico-normativa, o sea, no se convirtieron en estatutos procesales por circunstancias muy puntuales y concretas. Una de ellas, por ejemplo,
que cuando queríamos trasegar hacia una sistemática de corte acusatorio se hacía evidente la necesaria desconcentración de roles y funciones propias de las sistemáticas de esa característica, y eso implicaba que el ejercicio de la acción penal estuviera en cabeza de un órgano independiente de quien ejercería la judicatura, de quien ejercería el rol del juez, y en nuestro medio no contábamos con quien adelantara esa actividad. O sea, para decirlo en términos concretos y sencillos, no teníamos Fiscalía General de la Nación, y por ende era muy complejo pensar en la adopción de un sistema penal acusatorio. Y yo quiero aquí hacer una acotación. Cuando yo refiero al sistema penal acusatorio, no refiero esencialmente a un procedimiento que tenga principio acusatorio, porque casi que desde la década del 70, justamente desde el decreto 409 de 1971, uno podría identificar que la sistemática procesal penal ya tenía principio acusatorio bajo la idea de que había un acto de acusación que volcaba el proceso al desarrollo de un juicio o de una etapa ulterior que podíamos denominar juzgamiento o juicio, y que de alguna forma entonces hacía perceptible ese principio acusatorio. Me refiero entonces precisamente más, cuando hago alusión al sistema acusatorio, a los procesos más de carácter adversativo, donde la desconcentración de roles y funciones son las que permiten identificar que quien ejerce la acción penal es un órgano o una autoridad independiente y distinta de la del juez, a través del acto de la acusación. En ese punto, hasta que no tuvimos reforma constitucional en 1991 en Colombia, pues no pudimos tener la posibilidad de tener Fiscalía General de la Nación, y de Contera, pues a partir de allí poder habilitar la posibilidad de adoptar una sistemática procesal de característica acusatoria. No obstante, la reforma constitucional del 91, como solemos decir aquí, maravillosa y excelente desde muchas perspectivas, inclusive para quienes podemos entender que la necesidad de la Fiscalía era ineludible para la adopción de una sistemática procesal de característica acusatoria, positiva desde ese punto de vista también, pero nos quedamos con una adopción de un procedimiento que nada modificaba la estructura del procedimiento anterior. Entonces nos quedamos con el decreto 2700 de 1991 como un nuevo código procesal derivado de esa reforma constitucional, que tenía la misma estructura y las mismas características del decreto 050 de 1987, que era el código procesal anterior. Esto para significar que la estructura del procedimiento no varió, que lo único que hicimos fue cambiar de alguna manera el rol que antes desempeñaban los jueces de instrucción criminal, entregárselo a la Fiscalía General de la Nación como una institución jerarquizada, independiente de la judicatura, aunque perteneciente a la rama judicial, pero con autonomía presupuestaria y administrativa, para que ejerciera la acción penal, pero bajo un esquema procesal absolutamente idéntico en su estructura a lo que teníamos antes. Esto quiere decir que solamente hasta el acto legislativo 03 del 2002 y derivado de lo que pues, nuestro país recuerda como el ejercicio propio de lo que fue la cooperación internacional del Plan Colombia y de toda la situación que se gestó a partir de el frustrado proceso de paz con las FARC en el Caguán durante el gobierno de Andrés Pastrana, vamos a ver la luz, digamos, en el entendido de que nos vamos a aproximar entonces ahora sí a la posibilidad de modificar la estructura procesal y adoptar una sistemática que tiene características mucho más identificables de un proceso adversativo acusatorio. Esto lo hacemos a través, repito, del acto legislativo 03 del 2002, de la creación de la Comisión Constitucional de Reforma, que va a dar pie al desarrollo de lo que hoy conocemos como la Ley 906 de 2004 o el Estatuto Procesal Penal Acusatorio Colombiano, Sistema Penal Acusatorio de la Colombiana, con todas las denominaciones un poco nacionalistas que suelen darse en estos casos a las reformas procesales. Lo cierto, y por qué la referencia histórica era, pues, a juicio importante traerla a colación, es porque de alguna manera generó una ruptura importante de cordón umbilical. O sea, dejamos de absorber cultura continental europea, que había sido la experiencia durante toda nuestra vida republicana, y habíamos entrado, digamos, por cuestiones un poco de avatar del destino, del proceso de desmovilización del Caguán, de la cooperación internacional, del Plan Colombia, y dentro de una dinámica que ya se surtía de una manera más o menos similar en América Latina,
Refiero porque Honduras, Salvador y Guatemala unos años antes con su posconflicto habían hecho transiciones muy parecidas y después de nosotros, o en épocas muy paralelas a nosotros, pero por otras razones, Chile, Panamá y México, digamos, como otro eje importante de reformas que se van a dar en nuestro continente, van a tener la misma fuente, o sea, van a adoptar sistemáticas procesales adversativas acusatorias que yo comúnmente refiero, y quiero ser claro en esto, no que emulan el sistema norteamericano, el sistema procesal penal norteamericano, sino que emulan en estricto sentido el escenario del juicio oral norteamericano, del juicio oral federal norteamericano, en cuanto a su estructura, sus formas, sus ejercicios probatorios, salvo obviamente, y hay que dejar total claridad en esto, que la arquitectura de nuestro tribunal no contempla, a diferencia de los tribunales norteamericanos, la figura del jurado. Aquí, en la reforma del acto legislativo 03 del 2002, matamos el tigre, nos asustamos con la piel, reformamos el artículo 116 de la Constitución, introdujimos la posibilidad de que los particulares, los ciudadanos particulares puedan ejercer funciones judiciales cuando actúan como jurados, pero con el temor que la historia nos depara, digamos, de la figura del jurado por las experiencias del pasado, nos quedamos sin jurado en nuestro sistema procesal penal. Independientemente de la figura del jurado, nuestro sistema, vuelvo e insisto, en el escenario propio del juicio oral, y en eso quiero ser absolutamente claro, el sistema procesal colombiano no es igual al sistema norteamericano, pero el escenario del juicio oral se parece muchísimo, y se parece en su estructura, en sus instituciones probatorias, y por eso quiero hacer referencia a ello. O sea, tenemos un sistema nuevo, procesal, donde el proceso se concentra entonces a partir de la ley 906 en estricto sentido en el desarrollo del juicio oral. Lo que sucede antes del juicio oral, o de lo que llamamos a partir de la fase intermedia, si quisiéramos ser más generosos, que si lo miramos dentro de la estructura de nuestra ley 906, ya hace parte del juicio oral porque es con la acusación con la que inicia la etapa, el libro tercero de nuestra ley 906 de 2004, y se inicia el capítulo, pues el gran grueso, digamos, de lo que es el escenario del proceso penal, que es el juicio oral. Lo que sucede antes, lo que conocemos con la fase de indagación y la fase de investigación, son fases de investigación criminal incorporadas en nuestra ley procesal penal porque hacen parte, son condicio sine qua non, digamos, para el desarrollo del juicio, y entonces evidentemente deben estar reguladas, y deben estar reguladas posiblemente como lo hicimos nosotros en la ley 906-2004. Otros podrían decir que podrían estar reguladas en estatutos diferentes, en estatutos que tienen que ver con la investigación criminal, la parte de las pruebas en reglas de evidencia como sucede en el sistema federal. O sea, podríamos haberlo tenido segregado en diferentes codificaciones, pero nosotros decidimos tenerlo en una misma, sin que uno pueda confundir, y en esto insisto yo normalmente, que el proceso penal tiene la misma gran estructura de indagación, investigación y juicio oral, y que todo ello apareja, digamos, el desarrollo del proceso penal. No hay tiempo, digamos, dentro de esta ponencia puntual y concreta para referirnos a ello, pero uno podría señalar claramente que el simple hecho de que los actos de prueba se concentren esencial, puntual y precisamente en el desarrollo del juicio oral, permite identificar que es allí donde se cumplen los fines del proceso penal. El proceso como una sucesión de fases o etapas que se siguen ordenadamente para llegar a un fin, entendiendo que el fin del proceso penal es la sentencia que busca resolver el problema jurídico que se deriva de la comisión de conductas que revisten característica de delito, y que esa sentencia debe dar respuesta de quienes, si ocurrió una conducta delictiva, quiénes son sus autores partícipes y si son penalmente responsables. Es toda esa lógica se produce a partir de la acusación hasta la sentencia del juicio. O sea, ese es el gran escenario del proceso. Lo demás es la preparación para ese gran escenario. Y así se entiende dentro de las sistemáticas adversativas propias del civil law, de donde fueron extraídas, digamos, por los angloamericanos, y que hacen parte de lo que los procesalistas en el derecho privado entienden fácilmente, como todos esos actos preparatorios del proceso, los actos de fijación del momento en que se traba la litis, se fija la litis, se depura la litis y se desarrolla el proceso. Es en esencia eso lo que pasa en el sistema adversativo acusatorio colombiano, y eso es lo que sucede en el desarrollo del juicio oral. ¿Qué resulta importante señalar entonces? Que tenemos una fuente diferente, tenemos un modelo y una estructura de proceso diferente, pero además de eso,
entendemos, y en esto también quiero ser un poco enfático, porque he escuchado inclusive voces disonantes en torno a este concepto tan básico y esencial. Para mí el sistema del proceso penal, entendido el juicio, desde la acusación hasta la sentencia, es un ejercicio clara y evidentemente adversativo, es un ejercicio de partes, un ejercicio de la parte que ejerce la acción penal por vocación constitucional, artículo 250 de nuestra Constitución, y quien obviamente es el sujeto de la acción y a través de su ejercicio de defensa se confronta, digamos, con quien ejerce la acción penal, todo frente a un juez imparcial. Pero todo desarrollado en un escenario público, que es el escenario del juicio oral, donde nuestras normas y nuestros principios rectores imponen condiciones de inmediación. Bueno, se hablaba al inicio también de un escenario concentrado, que ya de eso poco o nada queda. Pero el concepto de la inmediación, para entender, digamos, no el contacto directo que no solamente tiene el juez con la producción y la incorporación de las pruebas, sino que tienen las partes dentro de un ejercicio transversal de confrontadores o de adversarios en confrontación, ese escenario es totalmente novedoso. O sea, nosotros no acostumbrábamos la práctica probatoria en un escenario de esta naturaleza. Por el contrario, estábamos acostumbrados a la aducción probatoria, a un expediente escrito en condiciones muy poco regladas, en condiciones bastante ligeras, donde digamos que la gran fuente doctrinal continental europea nos decía que no era muy importante cuidar lo que llegaba al expediente, que lo que era muy importante era mirar cómo lo íbamos a valorar para determinar lo que había que determinar al momento, por ejemplo, de proferirse una sentencia. Y entonces se hablaba muchísimo de todos esos criterios de valoración y de la fuerza que tenía todo ese contenido, digamos, en torno a la actividad probatoria, pero muy ligera y muy desprovista, digamos, de condiciones de regla para su aducción, digamos, lo que era el concepto propio de ese acto a través del cual algo se hacía parte de ese gran expediente y se constituía como prueba. El nuevo escenario es un escenario donde la prueba se produce o se incorpora en un escenario público con la presencia de las partes y donde deben existir garantías de contradicción y confrontación para que aquello que tenga vocación probatoria pueda llegar a ser considerado como prueba del proceso. Eso es un escenario absolutamente novedoso. Dentro de esta lógica, digamos, de traspolación de cultura jurídica que nos llegó a través de la sistemática procesal adversativa acusatoria, insisto, desde Norteamérica esencialmente, se considera este escenario, digamos, a esta forma de producción de prueba como una institución casi sagrada. Digamos, los procesalistas norteamericanos entienden que las verdaderas garantías están en que las reglas de procedimiento y de prueba sean absolutamente estrictas, absolutamente severas, porque son ellas las que sin duda confieren el verdadero sentido de la garantía. En alguna discusión, en un evento internacional derivado de alguien que mencionó la dogmática jurídico penal como una gran herramienta de seguridad jurídica en el ámbito nuestro, en el ámbito continental europeo y por ende en el latinoamericano. Un abogado norteamericano también me increpaba un poco de qué era eso de la dogmática jurídico penal, porque hablaba el idioma castellano y lo entendía y casi que inmediato me dijo que si dogmática no provenía del dogma y el dogma no era como un acto de fe, más o menos me dio a entender que si era que nosotros aplicábamos derecho penal por fe y que eso era lo que nos daba seguridad jurídica. Me tocó dedicarle un buen tiempo a tratar de explicarle que esa no era la esencia de la circunstancia que se estaba planteando, pero que no obstante eso pues era una herramienta construida, digamos, a partir de una serie de consideraciones muy importantes que nos permitían entender que si respetábamos sus reglas dentro de un concepto de teoría del delito, podíamos entender que eso que era tan gravoso como era el ejercicio de la acción penal, el ejercicio del jus puniendi, se iba a dar en un escenario de garantías. Y me increpó con absoluta lealtad al decirme, pero y eso lo hacen en un escenario procesal muy relajado, donde todo puede entrar, donde todo puede decirse, donde no hay condiciones muy estrictas, donde ustedes muchas veces privilegian ese concepto del derecho material sobre el adjetivo, porque tenía conocimientos muy cercanos de nuestro sistema y evidentemente encontraba que
lo hacía como un poco jocoso, burlándose un poco de lo que estaba sucediendo y dándome a entender de éramos ilusos al pensar que teniendo concepciones teóricas tan estrictas, tan fuertes como aquellas que se darían de la teoría del delito, de la dogmática jurídico-penal, nos estábamos dotando de garantías cuando el escenario en el que aplicábamos esa teoría era un escenario muy poco riguroso en reglas de procedimiento, muy poco riguroso en las reglas en las que se producía la prueba. Hoy día pues, creo que tenía bastante razón, o sea, creo que no porque haya o considere que ha perdido importancia la dogmática jurídico-penal, la teoría del delito, para nada, en absoluto, sino porque creo que tenía razón, era que el escenario debe estar dotado de condiciones absolutamente claras, precisas, de regla, no por la supremacía que se quiera dar al derecho adjetivo, procedimental, a las formas por las formas, sino porque las formas en sí entrañan la verdadera garantía en la administración, en la adjudicación del derecho. O sea, si el procedimiento no está adecuado, la seguridad de que el derecho teóricamente muy bien construido pueda ser adjudicado de una manera errónea siempre va a estar palpable. Esto traducido también entonces a lo que ellos consideran son estas formas cuasi sagradas de depurar la prueba, de depurar cuando hablamos de todo lo que hacen a través de emociones in limine, de emociones de evidencia antes del desarrollo de cualquier juicio penal o criminal, para evitar que conocimiento no pertinente, que conocimiento no admisible, que conocimiento no lícito pueda llegar a la mente de los jurados que van a decidir el asunto a través del veredicto. Claro, entonces uno podría pensar y afirmar de entrada, pero bueno, pero como en América y en Colombia particularmente no tenemos jurado porque tenemos mucho temor a esta institución, obviamente por unos difíciles episodios históricos, pero también por una institución terriblemente mal estructurada en el pasado. Entonces, bajo esa condición, podríamos uno afirmar, no tiene tanto sentido esa sacralidad, esas formas puntuales y concretas a través de las cuales se busca depurar la prueba, se busca depurar aquello que va a llegar al conocimiento del jurado, porque no tenemos jurado. Sin embargo, si miramos, como lo dije al comienzo, y no lo digo porque quiera hacer ahora a partir de una petición de principios, adoptamos un sistema donde el juicio oral emula esencialmente el sistema norteamericano. Y cuando hablamos de eso, hablamos de que las reglas de prueba del sistema federal norteamericano, algunas de ellas, porque en eso obviamente hay que ser también absolutamente honesto, fueron traídas a nuestro sistema procesal y están contempladas a partir del artículo 373 hasta el artículo 441 de la ley 906 de 2004. ¿Con esto qué quiero decir? Existe un nuevo panorama del ejercicio de la actividad probatoria absolutamente reglado, a diferencia de lo que sucedía en el pasado. Eso ya per se nos coloca en una situación un tanto paradigmática en relación con lo que podría ser la violación indirecta de la ley sustancial, como lo hablábamos ahora. Se atiende obviamente que en esta consideración de violación indirecta, el camino a través del cual se genera el yerro y a través del cual se viola la ley no es otro, digamos, que el de la prueba. Y nosotros que el de la prueba, señalémoslo de entrada y de una vez, a partir de la lógica de que es entonces a partir de la estructuración de errores de hecho y de derecho, en los que desde la tradición más antigua de nuestra casación penal hemos considerado pueden suscitarse, digamos, las censuras por vía de la violación indirecta de la ley sustancial. El tiempo no es muy largo, digamos que quiero entrar ya en detalle. La denominación de la charla era las nuevas formas, claro, o sea, las nuevas formas no en tanto que la tipología de los errores haya sufrido ningún tipo de variación, la tipología de los errores sigue siendo más o menos la misma. La enunciación de la causal, digamos que estábamos acostumbrados a manejarla en una sola causal, la violación directa y la violación indirecta, y se hablaba del cuerpo primero y el cuerpo segundo, como una distinción, digamos, sobre el concepto de violación de la ley, que en última será la naturaleza propia del recurso extraordinario de casación, incluso desde desde sus albores en Francia, digamos, y desde lo que fue toda nuestra tradición en Colombia. Sin embargo, con la adopción del nuevo sistema procesal penal acusatorio se ajustan una serie de conceptos, algunos de carácter meramente lingüístico, pero que hacen necesario adoptarlos para
para diferenciar algunas situaciones de las que se vivenciaban en la sistemática anterior. Y dentro de esa lógica empieza a entenderse, digamos, entonces ahora de una manera un poco más clara y distintiva lo que es la violación directa que conservamos ahora en el artículo 181 en el numeral primero, y particularmente a la que estoy refiriendo, la violación indirecta en la causal tercera. Y esa causal tercera va a hablar entonces de los errores en la producción y apreciación de la prueba, como la esencia misma, digamos, de la circunstancia que deviene en la violación de la ley. O sea, es el camino que recorre el ejercicio de violación a través de la estructuración de errores de hecho y de derecho que van a permitir que se traduzcan en el fallo, digamos, en una aplicación indebida de la ley sustancial. Les decía, la tipología no ha cambiado, los errores siguen siendo los mismos, los errores de hecho, que van a tener tres formas clásicas o tradicionales derivadas de nuestra normativa y de nuestra jurisprudencia, y que los hemos entendido como el falso juicio de existencia, el falso juicio de identidad y el falso raciocinio. Y los errores de derecho, que tampoco han sufrido connotación variante en su identidad, pero en la práctica sí, y tienen que ver con los falsos juicios de legalidad y los falsos juicios de convicción. Sobre los errores de hecho, la situación no ha cambiado mucho. O sea, ha cambiado en el entendido, obviamente, de que la prueba se produce o se incorpora en un escenario absolutamente diferente, controlado por los adversarios frente al juez, que las formas a través de las que se produce la prueba tienen arquitecturas o técnicas para su desarrollo diferentes a las que acostumbrábamos a adelantar. Y cuando digo técnicas diferentes, casi que estoy haciendo una manifestación absolutamente generosa con el pasado, porque la forma de producir, por ejemplo, el testimonio o la prueba testimonial en los sistemas inquisitoriales mixtos propios de esta cultura continental europea que hemos resaltado tanto, pues no implicaban unas formas muy específicas. Yo siempre emulo rápidamente cómo se hacía un testimonio porque me parecía hoy visto paradójico y simpático, pero era después de establecer los generales de ley, preguntarle a la persona si sabía el motivo por el cual se encontraba rindiendo la declaración, y como normalmente la mayoría de las personas tienen al menos la capacidad de saber por qué están donde están, terminaban afirmando que sí, y la pregunta de rigor era: como dice saberlo, haga un relato claro, amplio, detallado de todo lo que le conste. El testigo iba a deponer, a narrar, a decir lo que él quisiera, creyera o pensara que era importante para la investigación que se estaba adelantando. Y luego de ello, si era necesario, se hacían algunas preguntas para complementar lo dicho por el testigo, para profundizar sobre algún tema. Y al final la pregunta de rigor: ¿tiene algo más que agregar o corregir a lo que ha dicho? Sí o no, y si no había nada más que decir, se cerraba la diligencia y se dejaban las constancias en el acta, se firmaba el acta y ahí terminaba la prueba testimonial. Esa era la forma, la prueba testimonial. ¿Quién estaba allí presente? Esencialmente quien instruía, quien estaba adelantando la investigación, entiéndase fiscal, en su época juez de instrucción criminal, pero cuando digo fiscal somos generosos, hay veces era el asistente del fiscal, estaba la defensa, muy ocasionalmente o muy rara vez estaba allí la defensa, pero con la gran importante característica de que esto era prueba y se iba a tener como prueba desde ese momento por aquel principio de permanencia, ¿no?, que tenía la prueba en el sistema anterior. Si uno mira lo que significa eso visto o confrontado, digamos, con lo que se conoce como la técnica del examen cruzado de testigos, a través del cual se produce hoy la prueba testimonial, y que aplica incluso para la prueba pericial, en tanto que el perito se va a examinar en estructura con la misma forma, o sea, a través de un examen cruzado que implica un interrogatorio directo, un contrainterrogatorio, un redirecto y un recontra, al menos como 4 posibilidades que deben estar garantizadas para que se desarrollen en la prueba, el desarrollo de la prueba testimonial o pericial, independientemente de que no se den. Esa nueva estructura es absolutamente diferente. Pero si además de eso le sumamos que hay una serie de instituciones que están inmersas en eso que se denomina el examen cruzado de testigos, que fue traído por vocación del artículo 390 y 391 a nuestro sistema procesal penal, y que a partir de allí es como se produce el testimonio. Tenemos que entender que hay una serie de instituciones que hacen parte o son subpartes de este sistema, de este método
semiestructurado, digamos, de examen del testigo, que tienen que ver, por ejemplo, con las objeciones, que tienen que ver con las limitaciones temáticas, que tienen que ver con las proscripciones de cierto tipo de preguntas, que tienen que ver con las limitaciones de pertinencia y de admisibilidad, con las limitaciones de licitud, obviamente, con el proceso de asentamientos de bases propios para no producir sugestión, para no producir testimonio, sino a partir de la base sentada por el mismo testigo, con una cantidad de consideraciones de regla que tienen razones específicas a partir de lógicas como el conocimiento directo que se busca de los testigos, de la fuente directa que se busca de información para el sistema judicial, proscribiendo la prueba de referencia de manera genérica con algunas excepciones. Todo este tipo de circunstancias de regla en la producción de la prueba, la forma en la que debe ser incorporados los documentos a través de su proceso de autenticación cuando se requieren, a través de la presunción de autenticidad cuando no la requieren, la forma en la que debe garantizarse la publicidad de la prueba documental que ha sido autorizada su incorporación en el juicio, la forma en la que se debe examinar la prueba pericial a través del interrogatorio del perito, cuando se trata de prueba nova, los criterios de valoración. Si nos damos cuenta, hay un universo grande y muy, muy grande de nuevas reglas que, vistas bajo la perspectiva de lo que significa el recurso extraordinario de casación, son una puerta inmensa y grandísima para una causal o para una tipología de error, para ser más preciso, que en el pasado pasaba casi desapercibida. O sea, los errores de derecho tenían ese triste rótulo de ser tal vez aquellos menos utilizados en la vida real y práctica para el ejercicio de la casación. El falso juicio de legalidad y el falso juicio de convicción eran casi que dos tipologías de error en vía de extinción. Una, insistimos, porque los medios de prueba o las pruebas en el sistema inquisitorial no tenían condiciones técnicas para su producción, no tenían condiciones técnicas para su incorporación y había una serie de ligeras normas que regulaban su proceso de aducción al proceso, lo que significaba que era bastante exótico que uno pudiera pensar que por un error o por una forma inadecuada de aducción de la prueba del proceso, se hubiera derivado, digamos, en su momento de valoración en un error que pudiera enrostrarse por vía de un falso juicio de legalidad para atacar por vía casacional la sentencia. Ni que hablar del falso juicio de convicción, que ya evidentemente fue tratado en este congreso en el primer día de las charlas, pero que simplemente, podría uno decir, estaba también llamado a su extinción hoy día con un espacio muy, muy, muy pequeño y residual de operancia, digamos, a partir de la consideración de la única tarifa legal negativa que subsiste en nuestro sistema procesal de libertad probatoria, que es la prevista en el artículo 381 de la ley 906/2004, que proscribe la posibilidad de la sentencia condenatoria fundada exclusivamente en la prueba de referencia. Pero salvo eso, digamos, estamos llamados a pensar que es una causal de poca utilidad o de poco ejercicio práctico. Lo que pasa hoy día con el falso juicio de legalidad es evidentemente algo totalmente distinto. Todas esas reglas que ahorita enunciamos así simplemente porque pues esto es un pequeño escenario de discusión, digamos, de 40 minutos que ya casi completamos, donde es difícil obviamente entrar a profundizar, digamos, en lo que podría ser el ejercicio del casacional por vía de los errores de derecho por falso juicio de legalidad, pero si entendemos que ellos atañen, digamos, aquellos vicios, aquellas deformaciones que en el proceso de producción e incorporación de la prueba se hacen evidentes y que conllevan, digamos, que al momento de ser valorados como si no tuvieran ese vicio, puedan conducir entonces a una aplicación indebida de la ley. Evidentemente entramos en un escenario donde, como digo, se abre la puerta a una multiplicidad de ejercicios interesantes. Claro, ¿por dónde pasa todo esto? Pasa por la necesidad de apropiarnos en el ejercicio litigioso de la correcta administración de las reglas de prueba. Tenemos deficiencias todavía, nuestro código, como lo advertíamos, simplemente tiene
desde el artículo 373 hasta el artículo 441, un poco más de 70 normas que regulan las formas en las que deben producirse los 4 medios de prueba previstos y adicionados por la evidencia física y los elementos materiales de prueba, y eso constituye sin duda un escenario absolutamente exiguo. Si uno mira las reglas federales de evidencia aplicables en materia criminal, estamos hablando por encima de 150, 200 reglas. Si uno mira el ejercicio desde el punto de vista del derecho comparado con lo que sucede en el Estado Asociado de Puerto Rico, se va a dar cuenta que también estamos hablando de un número muy inferior a los que tenemos consagradas acá. Hay entonces un interés importante para quienes compartan esta posición que estoy queriendo plantear en este conversar, en este reflexionar público con ustedes, de la necesidad de adoptar nuevas formas de regla. Las reglas sin duda tienen el gran valor de constituir una fuente muy importante de confiabilidad. Si el ejercicio, independientemente de que no tengamos jurados, es un ejercicio de confrontación de adversarios, para que pueda surtirse de manera técnica, debe estar arreglado. Y la única manera para arreglarlo de manera que permita su ejercicio es a través de las reglas de prueba o de las reglas de evidencia. Tenemos reglas de evidencia y si lo miramos desde el punto de vista comparativo con los países latinoamericanos que tienen un modelo de juicios que emulan el norteamericano, y me refiero a Chile, me refiero a Panamá, México y Colombia, que son los únicos que identifico claramente con ese modelo, no estamos mal, digamos que tenemos un buen esquema de reglas de prueba, pero hay que hacer un trabajo que va un poco más allá. No quiero adelantar nada, pero se trabaja, hay grupos muy interesantes desde la perspectiva académica trabajando en esa línea y conozco algunos adelantos bien interesantes y esperaría con mucho optimismo que muy pronto, más pronto que tarde, estemos teniendo una estructura de reglas de prueba muy interesantes para el sistema adversativo colombiano, desarrolladas bajo una comprensión propia de lo latino, de las fórmulas norteamericanas o angloamericanas, a veces no resultan claramente comprensibles, pero adaptadas, digamos, un poco a esa lógica medio dogmática que manejamos los latinos, es posible que podamos tener un ejercicio muy interesante desde esa perspectiva. Si eso es así, las posibilidades que se abren a partir de allí para la estructuración de errores de derecho por falso juicio de legalidad van a ser muy importantes y van a ser un escenario supremamente trascendental. Cuando digo trascendental, obviamente con lo que acabo de decir es simplemente sembrar la semillita. Un cargo, obviamente sabemos quienes hemos trasegado por la casación, o saben quienes lo han hecho con más propiedad que el suscrito, demanda obviamente una construcción técnica muy importante que debe establecer que el vicio sea absolutamente trascendente para que el cargo tenga posibilidades de prosperar. Pero a eso no me referiré, digamos, eso lo doy por entendido. Quisiera o quise haberle dado a la charla el enfoque particular de reseñar cómo a partir de este nuevo escenario probatorio, cómo a partir del advenimiento, digamos, de un sistema procesal de fuente norteamericana con reglas de prueba, en un ejercicio adversativo, el panorama de los falsos juicios de legalidad en concreto cambian. La valoración probatoria también va a cambiar. Ahora hay criterios que desbordan, digamos, el alcance propio de lo que habíamos contemplado en el pasado por los criterios de la sana crítica, y que ahora, no porque hayamos abandonado propiamente la sana crítica, si bien la ley 906 no la menciona en ninguno de sus aparte su artículo, el 381, cuando habla del 380, perdón, cuando habla de la valoración de la prueba, tampoco lo refiere, pero la jurisprudencia nos lo ha venido trayendo, digamos, porque resulta absolutamente inherente a los conceptos de razonamiento y valoración, porque estamos hablando de las reglas de la lógica, de las reglas de la experiencia y de las reglas de las ciencias, digamos, y esas sin duda no son circunstancias extrañas, sino por el contrario, absolutamente inherentes al proceso de valoración. Pero ahora tenemos normas específicas de valoración para el testimonio, específicas de valoración para la prueba documental y para la prueba pericial, y evidentemente bajo esa lógica también tendremos un nuevo escenario para trabajar en el ejercicio de la casación. Yo veo que ya nos vamos de largo en el tema. Hay una ponencia que se presenta escrita que obviamente tiene la posibilidad de extender un poco más allá el alcance de lo que estamos diciendo, que espero les sea compartida a ustedes y que pues espero tenga recibo y genere los comentarios. Allí está mi correo electrónico también para que
se genere un diálogo, un intercambio de ideas muy interesantes sobre estas temáticas. Vuelvo e insisto, agradezco muchísimo la posibilidad de haber compartido con un escenario tan selecto, con un grupo tan importante de juristas latinoamericanos. Y bueno, sé que hay un espacio para preguntas y me permiten porque me están transmitiendo vía chat WhatsApp algunas de las preguntas para poder darle respuesta antes de finalizar mi intervención. Una de las preguntas que me hacen es si en el sistema norteamericano hay recurso extraordinario de casación. La respuesta es categórica: no, no existe. No tienen un tribunal de casación. La Corte Suprema de los Estados Unidos no conoce un recurso ni siquiera similar o parecido de la casación. Sin embargo, el sistema recursivo norteamericano es bien diferente al nuestro, entre otras cosas porque no admite la apelación de las sentencias o los veredictos absolutorios. Eh, pero sí hay un ejercicio que alguna vez observé que me pareció curiosa y paradójicamente cercano o emulatorio a la casación en cuanto a su técnica, y es el que se utiliza en ciertas apelaciones con lo que se llama el escrito del certiorari. Si ustedes tienen la posibilidad de indagar y mirar un poco la estructura del escrito del certiorari, está dado para que se formulen cargos de violación de la ley y de nulidades, ¿no? Esencialmente son los dos espacios a través del cual trasega, pero el de aplicación de la ley es evidentemente similar o parecido al de la técnica casacional de los países latinos o derivados de la cultura continental europea. La siguiente pregunta es si la inexistencia del jurado implica una afectación, digamos, a la consideración de reglas de prueba y de garantía de confianza que debe derivarse del veredicto. Podría uno afirmar que la estructura o la arquitectura, como lo refiere Mirhan Damaska cuando habla, hace el análisis de las sistemáticas procesales en su libro del derecho probatorio a la deriva, como lo señala Damaska, la estructura de los tribunales continentales europeos y norteamericanos o angloamericanos es diversa y diferente. Esencialmente, una de las principales y radicales diferencias está en la existencia del jurado. Ellos tienen juez de los hechos y juez de derecho, y los continentales europeos, aunque en algunos países continentales europeos hay jurado, digamos, pero se trata de jurados escabinados y otras formas de jurado diferente a la del jurado angloamericano. En esos países obviamente existe el juez de los hechos y de derecho, casi siempre es el mismo, digamos, así esté complementado por un jurado escaminado. En el caso norteamericano la diferencia grande es esa. ¿Cuál es, insisto, cuál es la esencia de las reglas de prueba de los sistemas angloamericanos? Pues obviamente bajo la idea de que el juez lego, el juez de los hechos, el juez lego de su tribunal, debe cuidarse de manera muy, muy, muy impecable para que no tenga conocimiento que no deba recibir, bajo la lógica que después de que lo reciba, seguramente el impacto cognitivo está causado y va a ser muy difícil que aquello que no debía llegar y llegó se extraiga para efectos de lo que va a ser su deliberación para el veredicto. Pues obviamente son muy cuidadosos con el tema de las reglas de la prueba. Pero yo insisto, nosotros pues aunque tendremos y ojalá pronto podamos llegar a tener esa importante oportunidad de darle a nuestro sistema judicial la estructura del jurado, pero de un jurado obviamente muy bien estructurado y pensado, no es lo que tuvimos en el pasado que produce horror. Pues podríamos pensar que las reglas de prueba van a tener entonces a partir de allí una vigencia y una importancia adicional a la que hoy día tienen para nuestro medio. Yo insisto, en nuestro medio tienen una importancia muy, 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 muy alta a partir de la idea de que al juez de derecho también hay que cuidarlo, y hay que cuidarlo en torno de lo que recibe como información, entre otras cosas porque tiene
la vocación de ser de juez de los hechos y juez del derecho a la vez, digamos. Entonces, debería ser mucho más extrema incluso las medidas de cuidado sobre lo que le va a llegar al juez. Pero si se entiende incluso que los procesos de depuración probatoria se hacen ante el mismo juez, pues uno podría pensar que allí hay una falencia y una dificultad. Pero, insisto, las reglas de prueba tienen un valor fundamental para nosotros en torno a lo que significa el ejercicio de la confrontación dialéctica de los adversarios, porque es la única manera en la que puede hacerse una confrontación orientada a depurar y a controlar el ejercicio probatorio cuando existen reglas. Si no fuera así, pues obviamente imagínense lo sería el escenario del juicio oral en el momento de la producción e incorporación de las pruebas sin reglas de prueba y las partes tratando de controlar. Aquí valga para señalar algo que no dije ahora en torno a la casación por vía de la causal de tercera, errores de derecho, falso juicio de legalidad, que por ejemplo, un ejemplo muy, creo que lo referí en la ponencia escrita que envié, cuando en un juicio oral el fiscal en un interrogatorio directo hace una pregunta claramente sugestiva, como decirle, usted observó cuando Rodrigo sacó de su pretina del pantalón un arma tipo pistola y le disparó a Pedro y le causó la muerte, y el testigo responde sí, y nadie dijo nada, ¿no? Y resulta que es la única prueba que en ese proceso permite establecer la imputación de autoría, el juicio de autoría. O sea, que sabemos que Rodrigo fue quien disparó a partir de esa respuesta de sí en un interrogatorio directo a un testigo de la fiscalía. ¿En qué estamos? Estamos ante una pregunta que está proscrita en el artículo 392, literal B, que debía haber sido objetada por el adversario natural que tiene la carga de confrontador y que no lo hizo. Bajo esas condiciones, evidentemente, lo que quiero advertir es este ejercicio para poderse hacer entre adversarios requiere de reglas. Si no las tuviera, digamos, sería absolutamente anárquico, absolutamente imposible de desarrollar. Esa es la importancia que tiene hoy día en nuestro medio las reglas. Insisto, ojalá algún día sirvan también para que el jurado no reciba información inadecuada. Bueno, pueden haber algunas preguntas adicionales, pero me disculpo ya porque el tiempo se ha superado ampliamente. Me habían dicho 30 minutos, 10 minutos para preguntas y ya llevamos 50 minutos en total. Entonces yo simplemente quiero reiterar mis agradecimientos, como cerramos este congreso, pues ahora a través de unos invitados especiales, pero en este momento con mi última charla espero que haya sido de su total agrado y que este ejercicio se repite y se replique prontamente. Muchas gracias a todos ustedes, muy amables.